¿Cómo haces para subsistir? ¿Cómo te cuidas en los viajes para no caer en ninguna situación de riesgo o peligro? ¿Te has varado? ¿Cómo manejas el tema de estar tan lejos de tu familia? ¿No te da miedo viajar por lugares desconocidos sin saber qué o a quién te puedes encontrar? Hola, yo soy Viajar Sola Mola, llevo 9 años viajando, estoy en una finca de café, tienen un trocito bastante grande de selva. Ayer os pregunté por Instagram que me hicierais todas esas preguntas que teníais para responderlas para todos y no tener que repetirlas una y otra vez, porque la verdad sí me gusta responder, pero es imposible responder la misma pregunta 80 veces. Así que aquí os las voy a dejar resueltas. ¿Cómo te cuidas en los viajes para no caer en ninguna situación de riesgo o peligro? Saludos. La verdad, aunque llevo 9 años viajando, no he tenido situaciones que yo diga como, terrorífico. Sí he tenido situaciones, pero nada que yo dijera, ay Dios. Siento que una parte importante está en la vibe que estás llevando, cómo estás vibrando y lo que atraes. Así que simplemente intento cuidar esa vibe. ¿Por dónde sueles viajar? ¿Por dónde sales de ruta? Me la pusiste difícil. La verdad no tengo un lugar por donde hacerlo, simplemente salgo. Quizá decido como hacia dónde voy, pero eso es algo como que yo decido por la mañana. A veces lo que hago es ponerme a mirar Google Maps y ver si consigo encontrar algún punto interesante y simplemente voy hacia allá o hacia algo que he escuchado y voy hacia allá, pero no es un punto marcado que tengo que llegar sí o sí. Puede ser que llegue al sitio, puede ser que siga, puede ser que ni siquiera vaya a lo que iba a ver. Como que mi viaje es aventura. No me estreso por llegar o por hacer todo. Tienes que ir aquí, tienes que... La verdad, no. Puedo ir a México y estar cerca de una de las maravillas del mundo y no ir. Y no me importa. Mi objetivo no es visitar algo en concreto, sino la experiencia. Mecánica de la moto. Gente, yo me saqué la licencia en diciembre, me compré la moto en febrero, empecé a manejarla en mayo y salí de viaje en junio. No tengo ni idea de motos. Yo cuando voy al mecánico le hago muchas preguntas al mecánico de turno para no saturarlos a todos, pero así voy aprendiendo. No tengo ni idea. Confío en Dios. No tengo ni idea. ¿Gastas la Insta360? ¿Con qué programa editas? ¿Es difícil? ¿Puedes ser autodidacta sin muchos conocimientos? Sí, estoy usando una Insta360, pero pues no todo el contenido es de Insta360. ¿Con qué programa editas? Los vídeos así tipo Reels o tipo los edito yo con CapCut, cosas sencillas. Los vídeos tipo Amazonas, peligros, bla, bla. Todos estos vídeos con más edición, yo tengo un equipo que me está ayudando y creo que editan en Premiere Pro. Yo no tengo ni idea de edición. Ellos son los profesionales. Ese tipo de ediciones yo no tendría ni idea de cómo hacerlas. ¿Te has varado? Gracias a Dios, no. ¿Qué haría en esa situación? No tengo ni idea. Eso es un problema para la Viajar Sola Mola del futuro. ¿Cómo buscas lugares para dormir o acampar en lugares que no conoces y no hay info? Yo no he acampado nunca. Esto sí es algo que me da mucho miedo como viajera sola porque me siento expuesta. Me siento muy expuesta no solo a personas malas, sino también a animales, desde una tarántula a un oso. No tengo ni idea. A mí me da mucho terror acampar. Me gustaría mucho hacerlo, pero no sola. Entonces no os puedo ayudar con esa información porque esto es un tema que yo desconozco. ¿Cómo manejas el tema de estar tan lejos de tu familia? La verdad, yo no soy tan apegada a mi familia. Sí me gusta pasar tiempo y hacer cosas cuando voy a España. Con 18 ya me fui de mi casa, me fui bastante lejos. Soy una persona bastante independiente. Cuando llego allí intento aprovechar al máximo, pero no soy una persona que necesite estar todos los días en contacto y ayúdame con esto y no sé hacer... No soy una persona así. Entonces yo no tengo mucho problema por aquí. Hay gente que es muy apegada a su familia. Me he encontrado mucha gente así y siento que sería muy difícil viajar así. ¿El Oli lo aprendiste en Colombia o ya lo traías de España? El Oli es universal. ¿Cómo pedir ayuda? Pues no he tenido nada importante, pero pedir ayuda simplemente paras a alguien. Como, ay, no sé qué hacer con esto, me ha pasado esto. Y ya, la gente te ayuda. O sea, no entiendo la pregunta. No sé si eres de ese tipo de gente que no habla con la gente. ¡Socorro! Alimentos básicos, herramientas y qué equipo usas para llamadas de emergencia. Los únicos alimentos que llevo a veces son los alimentos que me sobran. Tortitas de arroz, una latita de atún, agua, proteína, avena. Son cosas que llevo no para emergencias, sino porque me han sobrado. Me salvan... A veces cuando llego a alojamientos y no hay restaurantes cerca, no hay supermercado cerca, realmente en el camino no me ha pasado que necesite resolver eso. De hecho, en el camino siempre voy toda deshidratada y nunca paro a beber agua aunque sienta que necesite agua.
Herramientas, la bendición de Dios. Equipo para llamadas de emergencia. Yo llevo 2 teléfonos, normalmente intento que vayan los 2 cargados. Si me encontrase que no hubiese señal y nada que hacer, la verdad, este es otro problema para la viajar sola mola del futuro que no me he planteado. Seguros de todo tipo. En el caso de que estés en tu propio país, pues ya deberías tener un sistema de salud. Yo en este caso estoy en Colombia, con mi tipo de visado ya me obligan a tener un seguro médico privado. Si estás viajando, pues te recomiendo que busques todo eso, que revises bien qué es lo que te ofrecen, sobre todo si vas a hacer deportes de aventura, de motociclismo, de buceo, de paracaidismo. Todo ese tipo de cosas normalmente van por aparte y el seguro normal no lo cubre. Yo también tengo un seguro para la moto, en el caso de que me quede varada, en el caso de que me roben, de que tenga un accidente con terceros. Yo pago un seguro mensual y siento que eso ya me protege de todo mal. Manejo más tranquila. ¿Hace cuánto que viajas? ¿Cuántos años tenés? ¿Conoces Argentina? Viajo hace 8, casi 9 años. Tengo 29 años. ¿Conozco Argentina? No. ¿Cómo planeas la seguridad? ¿Consultas antes de ir a un pueblo si es seguro o sin mente? Yo voy todo el camino acompañada de la bendición de Dios. No pregunto nada. Si me fiase de todo lo que me dijeran, no estaría viajando. El colombiano le tiene miedo a Colombia. Toda Colombia es peligrosa, todo está mal, la gente es muy mala, todo es muy peligroso. Si viajases así, no viajarías a ningún sitio. Oye, salgo para el Guaviare el próximo fin de semana. ¿Te gustaría viajar con nosotros? No, me gusta viajar con gente. Lo he intentado con gente cercana. Viajar con gente es adaptarse a muchas cosas a las que yo no estoy dispuesta. He viajado con gente a la que sí quiero y a la que podría adaptarme un poco, pero adaptarme a cosas de desconocidos, la verdad, es algo que no me planteo. ¿No te da miedo viajar por lugares desconocidos sin saber qué o a quién te puedes encontrar? Me da miedo que se me pase la vida y no haber tenido aventuras, haber pensado qué hubiera pasado si... La verdad que estoy muy agradecida a estos 9 años de viaje. He aprendido muchísimas cosas. Siento que tengo muchísimas capacidades, que he conocido a muchísima gente diferente y que eso me hace única. Así que la verdad no me da miedo. Y si tengo miedo lo hago igual. Algo que me tiene pensando mucho por el tema del dinero y para hospedaje y combustible. ¿Cómo haces para subsistir? Esta pregunta me la hacen mucho y la gente sorprendentemente no sabe que trabajo. Sí, trabajo. Consigo dinero trabajando. Llevo trabajando desde los 16 o 17 años y así consigo dinero. Obviamente he adaptado el trabajo, empecé trabajando de algo que era físico, seguí trabajando con algo que era digital y que me daba libertad de horarios, pues así lo he hecho toda mi vida. Doy gracias a haber tomado ese camino porque a día de hoy eso me ha dado mucha libertad. ¿Cuántas horas viajas a diario? Normalmente viajo entre 1, 3, máximo 4 horas, porque ¿de qué sirve estar haciendo viajes tan largos cuando por el medio siempre hay cosas interesantes? Entonces, dependiendo de si no hay nada en 4 horas o paso por un pueblo y no veo nada interesante, nada que me llame la atención, continúo el camino. Pero a veces puede ser perfectamente 1 hora. Mi objetivo no es visitar todos los lugares lo más rápido posible, sino conocer muchos lugares bien conocidos. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que quiere empezar a viajar en moto? Hazle revisión a la moto, cambia lo que tengas que cambiar, ponla cómoda, segura. Revisa que las ruedas están bien, los frenos, el aceite. Las ruedas es algo muy importante porque es con lo que tocas el suelo, no ahorres en ruedas. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir en carretera? Recién salidita me tocó pasar por muchas quebradas, hubo una que estuvo muy mal. En el vídeo de peligros, eso fue horrible. Ahora que tengo mucha más experiencia lo pienso y sigue pareciéndome una quebrada horrible, pero fue mucho peor porque yo acababa de salir y no tenía ni idea de aventura ni de carreteras off-road. ¿Cómo ha impactado en tu vida el viajar en moto? Yo llevaba 9 años viajando, pero no en moto. El viajar en moto me ha dado mucha libertad de poder llegar a lugares chulos también. Por ejemplo, en la finca en la que estoy sería muy complicado estar sin moto, pues la gente que vive aquí no tiene transporte y paga unos mototaxis y de eso va luego a la ciudad y bla bla, pero yo siento que me complicaría la vida, que no iría al supermercado, que no iría al gimnasio. Siento que la moto me da la libertad de salir a la hora que quiera, salir como quiera y ahorrarme mucho dinero, darme libertad. Me da muchos beneficios. Después de esto no sé si voy a poder volver a viajar
sin moto. Aquí quedan resueltas vuestras preguntas. Si tenéis más preguntas, podéis preguntar más a través de Instagram. Yo intento responder todo, pero queden satisfechos con las respuestas. No olvidéis de darle like, suscribiros para ayudarme en toda esta nueva experiencia que estoy viviendo. Me gustaría poderos seguir ofreciendo contenido de viaje y ayudaros a los que no habéis viajado todavía. Muchas gracias, nos vemos en los próximos viajes. Ay, por cierto, dejadme en comentarios qué os parecen los vídeos últimos que he subido, qué os parece este, qué os gustaría ver, qué no os gusta, cómo os gustaría verlo, porque aunque lo estoy haciendo a mi manera, también quiero saber cómo os gusta a vosotros para que creemos ahí algo que nos guste a todos. ¡Chao!